Como decía el arranque, es el momento para escuchar a las y los docentes de La Marrón, en este caso Antonella Politi, profesora de nivel medio y especialista en educación sexual integral, es a quien tenemos al lado nuestro. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Mica? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Hace rato no venía. Hace bastante, es verdad. Hay elecciones sindicales. Bueno, hubo hace poco elecciones sindicales, pero más generales. Ahora estamos hablando, ¿cada cuánto hay elecciones sindicales? Y depende del sindicato y depende de la central, digamos. Hace poco hubo la CGT, pero al menos en ADEMIS cada 4 años hay elecciones y se renueva la comisión directiva del sindicato. Bien. En este caso yo voy por primera vez como candidata a esta renovación de la comisión directiva. Se presentan 4 listas, las elecciones son el 27 de noviembre. Bien, esto es por ADEMIS específicamente. Esto es específicamente por el sindicato ADEMIS, que puedo contar para la audiencia de qué se trata, que capaz no conozcan y estén más por fuera del mundo docente. Bueno, ADEMIS es un sindicato combativo que surge en el 83, justo en la transición democrática, y es un sindicato que lo hemos visto en todas las luchas, digamos, que hubo en los últimos años. Que sobre todo es un sindicato independiente de los gobiernos, independiente de las empresas, de las patronales, y que se ha demostrado que es un sindicato que está siempre junto a los docentes, pero también a otros sectores de trabajadores que salen a pelear. Nosotros creemos que, y es parte también de las propuestas que tenemos como, el Frente Multicolor, que es del que formo parte, que es esto de pelear por todas las condiciones de trabajo, no solamente de los docentes, sino también por las condiciones de vida de nuestras familias, que están en las escuelas, etcétera. En esta elección se presentan 4 listas. Nosotros somos la conducción saliente, digamos, del sindicato, que es la del Frente Multicolor, y en este caso se hace una nueva presentación de este frente, que justamente priorizamos la unidad por sobre cualquier tipo de disputa pequeña que tanto, haya, y lo digo después de haber que en todo este tiempo se ha referenciado el sindicato en un montón de docentes que ven que necesitan un sindicato que está a la altura de los acontecimientos. De hecho, tenemos un sindicato mayoritario. En la Ciudad de Buenos Aires hay 17 sindicatos, ¿no? Como para tener en cuenta, hay mucha dispersión, digamos, de esa fuerza docente, y ADEMIS es uno de los más importantes porque justamente ha sido consecuente con estas peleas y estas luchas. Durante estos 2 años del gobierno de Milei se vio en concreto un enfrentamiento frente a la situación de los jubilados, también la situación de los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan. Luchas que hemos mencionado acá de todo tipo, incluso de la pelea porque exista, por ejemplo, en las escuelas, hablar de temas que quizás no se hablan, no tenemos prohibidos. Hace poco, me imagino que sabés, pero nuestro compañero Federico Puy fue sumariado por el gobierno de la ciudad por hablar de Palestina, simplemente por homenajear a las docentes palestinas. Y eso habla de un ataque, digamos, no solo a nuestras condiciones de trabajo, sino también a nuestras formas de enseñanza, digamos, ¿no? A nuestra pedagogía, qué es lo que queremos enseñar en las escuelas. Y ADEMIS ha hecho un montón de cuestiones que tienen que ver con planificaciones incluso y demás, para llevar a las escuelas, para que los docentes se sientan acompañados en esa pelea cotidiana que tenemos adentro de las aulas y fuera, por supuesto, también. ADEMIS es una asociación docente de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Específicamente. Y dijiste que hay muchas otras. ¿Por qué no hay una unión o por qué no se logra eso, una unión de los trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros una de las cosas que planteamos siempre es la pelea por un sindicato único, digamos, en el sentido de que no debería haber esta dispersión, sino que justamente debería haber un solo sindicato que nuclee todas las demandas de todos los niveles educativos. Eso no sucede por diferentes motivos, pero entre ellos es porque cada sindicato quiere mantener su quintita, vamos a decir, su caja. Nosotros, por ejemplo, para marcar una diferencia con los otros sindicatos, es que, por ejemplo, toda la comisión directiva del sindicato, ya sea la actual saliente o la que venga, son trabajadores de la educación que siguen trabajando en las escuelas. Es decir, no es que el gobierno, por ejemplo, paga a esos sindicalistas, digamos, por estar en el sindicato, sino que justamente mantienen su trabajo en las aulas, porque nosotros no nos alejamos de lo que pasa todos los días, lo vemos constantemente y también opinamos que justamente desde ahí es donde hay que cambiar las cosas, ¿no? Organizando cada escuela. De hecho, otro de los planteos que tenemos es la idea, ¿no? Que vaya en perspectiva esto de un sindicato único, que es esto de tener cuerpos de delegados en las escuelas que excedan la afiliación sindical, es decir, que cada docente se pueda organizar con sus compañeros, más allá de si sea de UTE, de UDA, de el sindicato que sea, digamos, esos 17, cualquiera de ellos, porque justamente estamos en una situación que es muy compleja, que el ataque a la educación no empezó con el gobierno de Milei ni de Jorge Macri, sino que venimos viendo incluso un deterioro del presupuesto educativo en los últimos
30, 40 años, que es brutal, que para el año que viene también se estima que va a ser muy bajo. De hecho, estamos actuando sin presupuesto. El gobierno Milei decidió que se actúa sin presupuesto y básicamente eso se dejó pasar también. Y en ese contexto es porque necesitamos, frente a una situación en la cual venimos de unas elecciones donde el gobierno de Milei salió envalentonado a decir voy a ir por todo, voy a ir por una reforma laboral, voy a aplicar una reforma previsional y bueno, en ese sentido me parece que la necesidad de unificar esas peleas y de no pensar en un sindicato solo que pelee por las condiciones de los docentes. Vuelvo a insistir con esto porque Ademi se ha hecho una referencia en las peleas de otros gremios, incluso uniéndose con otros sindicatos combativos del país, digamos, que enfrentan justamente a los gobiernos y que opinamos básicamente que no hay salida individual ni corporativa en este momento porque la reforma laboral, de hecho nosotros la estamos viviendo con la reforma del Buenos Aires Aprende, que dejó un montón de compañeros en la calle sin trabajo, a la vez que nos sobrecargan de trabajo, por lo cual nuestras tareas están mucho más precarizadas. Y todos esos ataques se dan también en el marco de que no hay un enfrentamiento consecuente, salvo estos sectores que salimos a luchar, pero tenemos una crítica muy fuerte y es pública, por supuesto, que es la crítica al sindicato mayoritario de la ciudad, que tiene 15.000 afiliados aproximadamente, que es la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, que es dirigido por el peronismo y que en todo este tiempo nosotros denunciamos que un poco cogobierna con el gobierno de la ciudad, porque justamente no ha hecho ninguna pelea consecuente. De hecho, por la reforma no ha sacado más que algún tuit o pronunciamiento, pero no ha hecho nada al respecto y lo ha dejado pasar. De hecho, creemos que hay muchas de las cosas que pasan en las oficinas, digamos, del ministerio, que el sindicato es parte y avala un montón de políticas que son súper regresivas y que atacan nuestras condiciones de laburo, digamos, ¿no? Y en ese marco, me parece también, de toda esta situación que es reforma laboral y un Trump también envalentonado junto con Milei que nos llevan a una reforma laboral, pero también a una deuda que es impagable, ilegítima, fraudulenta, que eso repercute directamente en la salud, en la educación, en las condiciones de todos los trabajadores y que, tenemos ahí, me parece, una pelea muy importante por delante los docentes para organizar no solo a nuestros compañeros de trabajo, sino también a las familias de trabajadores que también están viviendo una situación muy complicada, digamos. Pienso en varios puntos. Uno es, la situación en la que nos encontramos hoy, es bastante preocupante, es bastante alarmante. No es nada muy distinto de lo que sucedía anteriormente, ¿no? Para los y las docentes en la Ciudad de Buenos Aires, porque, el gobierno, el color no cambió en la Ciudad de Buenos Aires, el color es el mismo. Y el gremio mayoritario sigue siendo el mismo hace mucho tiempo. ¿Cómo se hace para llevar estas discusiones a las escuelas, a la sala de profesores? Porque siempre que vienen ustedes acá, siempre un poco hablamos de lo mismo. Es muy difícil debatir porque estás corriendo de una escuela a otra, entonces los espacios de debate donde se pueden generar unas charlas ricas, no suceden en la escuela, porque aparte, te pasan un montón de otras cosas también de por medio. No, de hecho, algo que te iba a mencionar también, que me parece que no es un dato menor, también en este contexto muy particular que creo que vas a tener acuerdo, es que, la docencia particularmente y todo lo que sean tareas de cuidado y demás están a cargo de mujeres, de compañeras, en su mayoría, que justamente están sobrecargadas de trabajo, además de la sobrecarga que implica que tenés hijes y tenés que hacerte cargo de un montón de otras tareas, en la cual nadie da abasto, ¿no? Que ese es un objetivo también cuando los gobiernos implementan mayor precarización, que es, no te organices, digamos, ¿no? De hecho, la reforma laboral a lo que apunta es, de alguna manera, a deteriorar completamente la organización sindical, digamos. Nosotros nos quieren decir que somos Perú, pero nosotros en Argentina, aún al día de hoy, con todos los ataques que ha recibido las organizaciones sindicales, incluso con una dictadura en el medio, etcétera, sigue siendo uno de los países mayor sindicalizados de la región, y eso es algo importante a tenerlo en cuenta porque justamente los sindicatos son una herramienta de los trabajadores. La derecha obviamente lo actúa como para denunciar y justamente actúa, todas las críticas que nosotros hacemos lo plantea por derecha, digamos, para tirar abajo esa organización, pero nosotros hablamos justamente de recuperar esos sindicatos porque sabemos que somos más fuertes si los tenemos que si no los tenemos, digamos, ¿no? De hecho, esta reforma laboral apunta, por ejemplo, uno de los ejes que se había tratado en el DNU 7023 era el tema de la esencialidad en la educación, que sabemos que no era la esencialidad de un derecho, sino de un servicio, ¿no? Entonces, si los docentes no cumplimos con la cantidad de gente que tiene que estar en determinado día de paro, ahí vienen las sanciones y demás. Eso no sabemos si lo van a volver a lanzar, pero es una posibilidad que vuelvan a atacar con la esencialidad y justamente
ende nosotros creemos que hay que recuperar esas herramientas. En las escuelas es disímil la situación, qué sé yo, hay escuelas donde están mucho más organizadas y, por ejemplo, hay una compañera que está en el Comercial 5 en la zona de Valvanera, que por ejemplo han logrado enfrentar la reforma Va Aprende, organizándose con las familias, con los estudiantes, y demuestra de que cuando cada escuela puede buscar esa organización, se puede dar ese enfrentamiento. El tema es que obviamente esto, ¿no?, que decías vos, la sobrecarga laboral, que en la escuela andás corriendo y atacando todas las situaciones que pasan en nuestras niñeces, que son producto de esta crisis social que estamos viviendo, digamos. Entonces ahí tenemos una dificultad, pero bueno, ADEMIS siempre ha abierto las puertas del sindicato en el sentido de tener comisiones de género, por ejemplo, y mujeres que organizan materiales. Nos preparamos para participar de los encuentros plurinacionales de mujeres y siempre llevamos material para compartir, guía de acompañamiento a infancias trans, por ejemplo, por decir solo una, y justamente esto de abrir espacios de organización, ¿no? También desde ese punto de vista, bueno, como ADEMIS impulsa esa autoorganización en cada escuela, y es una pelea de la multicolor porque necesitamos justamente que la docencia se involucre, ¿no? Esto de tirar abajo la organización sindical golpea también a la docencia, pero nosotros apuntamos a que efectivamente la docencia, además de estar afiliada, y aunque no esté afiliada, tenga esa perspectiva de tener dónde poder hablar y decir todo lo que genera malestar. De hecho, este es un dato, pero nosotros desde la 9 de abril hemos impulsado, junto con el sindicato, una encuesta, digamos, para toda la docencia en la Ciudad de Buenos Aires, que se está llevando adelante en este momento, sobre condiciones de salud y de trabajo. Bueno, y ahí están saltando situaciones muy complejas, digamos, de no solo la sobrecarga, sino muchos temas de salud mental, que obviamente tiene una repercusión y eso obviamente afecta a la organización, pero estamos convencidos de que en este contexto cada vez va a haber más docentes también que vean la necesidad de organizarse, porque la situación de ataque es muy grande, digamos, y los enemigos que tenemos enfrente también. ¿Cómo se hace para cambiar de sindicato? Nos está escuchando un docente hoy, uh-huh, y nosotros queremos, ese docente quiere cambiar de sindicato. ¿Cómo hace para enterarse de las cosas? ¿Cuál es la diferencia entre los 17 distintos sindicatos que hay? ¿Y cómo podría hacer, por ejemplo, para asociarse a ADEMIS? ADEMIS es sencillo, nos pueden escribir directamente a ADEMIS Prensa, por ejemplo, que es el Instagram de ADEMIS, o bueno, escribir o llamar al sindicato, y cualquiera de nosotros le puede acercar una ficha y demás para afiliarse. Después, respecto a la discusión con el resto de los sindicatos, bueno, hay muchos sindicatos que su razón de ser hoy es otorgar cursos, digamos, ¿no? Otorgar cursos con puntaje docente, que bien sabemos que es algo necesario, pero que el sindicato no debería hacer su rol debería ser luchar por nuestras condiciones, y que un curso no te va a resolver esas condiciones estructurales que estamos planteando. Sí me parece que sacando esta idea como de la competencia entre los sindicatos es justamente pensar cómo, más allá de la afiliación, que la organización exceda la afiliación sindical. Digo, si vos sos de UDA, pero yo soy de ADEMI, y vos sos de AMED, pero vemos que hay una necesidad, bueno, en esa escuela hay que organizarse y pelear en común. Y eso me parece que es una propuesta que tiene la multicolor para estas elecciones, porque sabemos que efectivamente es el momento también para pelear por esto, porque justamente esto, no hay salidas individuales frente a un contexto tan brutal como el que estamos viviendo y como el que no sabemos, pero creemos que se va a venir, ¿no? De hecho, hay una cuestión ahí que me toca más de lleno, pero que estuve viendo estos últimos días, que hay 7 diputados y 2 senadores que están ligados a las iglesias evangélicas, que sabemos que van a atacar la educación sexual integral como hicieron el año pasado, van a seguir atacando nuestros derechos como la ley de identidad de género, que nos pasa con un montón de pibis en las escuelas que necesitan cambiar su identidad, entonces hay una necesidad también muy concreta, y esas preocupaciones me parece que también tienen que estar en parte en lo que conversamos en las escuelas, porque ya sabemos que las iglesias nunca han traído nada bueno para los trabajadores y menos para las mujeres y la diversidad sexual. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires se está fomentando un poco que el aborto seguro, legal y gratuito no se lleve a cabo, por así decirlo. Hubo un ataque a los ESAC, por ejemplo, sí, metiendo gente antiderechos, digamos, en esos lugares para hacer dudar a las personas que van a practicarse un aborto, que van a pedir las pastillas de misoprostol y demás, porque justamente quieren atacar y plantear esta idea de la familia, Dios, patria, marido, etcétera, que nosotros obviamente estamos completamente en desacuerdo y que opinamos que no tenemos que dar ni un paso atrás en todas esas conquistas, y que eso también requiere la más amplia organización, feministas, ambientalistas, trabajadores de derechos, o sea, trabajadores dentro de los organismos de derechos humanos que también fueron atacados, digo, todos esos sectores que salimos en cuota, digamos, a luchar. Bueno, ahora es momento, me parece, de empezar a plantear esa perspectiva.
Bien. Por ahí para cerrar, me trajiste como 3 hojas y yo te llevé 4 hojas y yo te llevé por donde quise, perdón, Anto. Yo estaba viendo si me olvidaba algo importante. Pero bueno, pero vamos bien, por lo menos, o sea, te llevé por otro lado, pero va respondiendo más o menos. No, re bien. Bien, perfecto. Anto, si yo tengo que pensar en propuestas que trae Ademis, más allá de la lucha, porque digo... Después de las elecciones legislativas, de las elecciones que pasaron, legislativas, estaba diciendo bien. De las elecciones que pasaron, como que la sensación que hay en el aire, como una crítica al peronismo, pero también a la izquierda, es no hay propuestas. Uh-huh. Entonces, entiendo que, el sindicato de Ademis no tiene que traer una propuesta per se para el Congreso, pero sí tiene que traer propuestas a los trabajadores. Si me pudieras nombrar 5 propuestas que Ademis le trae a sus trabajadores. Bueno, primero decirte que Ademis, justamente, por ejemplo, la conducción multicolor, son 3 de los 4 partidos del Frente de Izquierda, por ejemplo, ¿no? Que ya el Frente de Izquierda tiene su propio programa. Hay uno que es ineludible y me parece que va a aplicar en Ademis, pero también para el resto de los trabajadores, que es la ruptura con el Fondo Monetario Internacional. No hay perspectiva de un país soberano que tome decisiones sobre sus presupuestos, que tome decisiones sobre cómo quiere, reconstruir la industria, etcétera, etcétera, con el Fondo Monetario haciendo lo que está haciendo, ¿no? Que es justamente salvar a Milei para que llegue a las elecciones, pero hoy implica que es una deuda que no van a pagar ni los hijos de nuestros hijos, estamos en esa situación. Después me parece que va a ser la idea de seguir peleando por las condiciones salariales, pelear por la jubilación, porque se van a meter con con reforma jubilatoria, y eso implica que nuestro régimen especial de jubilación que tenemos en docentes, porque aportamos más que otros gremios, también se metan con eso, por lo cual implicaría jubilaciones de miseria o aumento de la edad jubilatoria, como pasó en Santa Fe, por ejemplo. Esto de los cuerpos de delegados, para mí, unificados por escuela, es una propuesta que creo que hay que llevarlo a todos lados y que es parte de lo que venimos debatiendo con los docentes. Y la defensa, por supuesto, de las conquistas ya que tenemos, ¿no? Incluso la educación sexual integral me parece que es un punto importante en un gremio donde, repito esto, pero que somos mayoría de mujeres, 95% de mujeres en nivel inicial y primario y un 75% en secundario, por lo cual es abrumadora la mayoría y que está completamente ligado a esto, ¿no? Los ataques y las condiciones de crisis, donde más golpea es a las mujeres que son sostenes de hogar. En síntesis eso, y obviamente me parece que la causa palestina también tiene que ser un factor importante, que no podemos hacer silencio frente a esta situación. Y desde ya que pueden entrar al Instagram de la Multicolor en Ademis, que tenemos más de 13 propuestas por lo menos, que no las podría nombrar acá, pero que pueden obviamente meterse a conocer un poco de qué se trata. Anto, te agradecemos muchísimo, por supuesto, los esperamos el mes que viene para seguir hablando sobre la última columna del año, les toca el mes que viene, así vemos cómo sigue la situación para docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Antonella Polti, profesora del nivel medio y especialista en educación sexual integral, es a quien escucharon aquí al aire de FM La Tribu.